Hoy es el último programa de la India actual. La vez pasada estábamos hablando de lo que ha significado y está significando para la cultura occidental el contacto con la India. Estábamos hablando de cómo a través de los movimientos de la contracultura de los años 60, a través de la necesidad de una espiritualidad y un vínculo con lo sagrado, en vista del vacío de la propuesta de las sociedades de consumo occidentales, un sector se va a inclinar hacia la India para la búsqueda de nueva espiritualidad. La búsqueda de esa espiritualidad en la India nos muestra el contacto con otra forma del pensamiento y del cosmos, desarrolla el proyecto de la ecología, desarrolla la idea de un sentido de trascendencia más allá de lo que significa la gratificación inmediata del consumo, un sentido de la salud, de la energía vital, de los chakras, de la liberación interior, del desprendimiento. Estábamos viendo cómo el entrar en contacto con la India pone a Occidente en otra mirada totalmente distinta, y estábamos viendo cómo ese contacto se va a dar por Inglaterra y por Estados Unidos, lo que hace que rápidamente sea absorbido por el mundo occidental, porque entra por los núcleos y va a entrar a través del hipismo, va a entrar a través de aquellos que están buscando en su proyecto de vida un viaje hacia la espiritualidad, y desde ahí se convierte en el referente espiritual del mundo occidental. Y por el contacto de la India va a entrar el contacto de la China, va a entrar el contacto del Tao, va a entrar el contacto del budismo zen de los japoneses, va a entrar el contacto de un mundo muchísimo más grande, más amplio, al que habíamos llamado, en aquella época se llamaba conciencia expandida, hoy se llama nueva era, y cómo este contacto con esas formas de espiritualidad orientales es cada vez más profundo, más diseminado y más extendido en Occidente, porque las condiciones que llevaron a la búsqueda de esa trascendencia se han agudizado y se han profundizado y se han hecho cada vez más graves, es decir, la necesidad de una espiritualidad para darle sentido a un mundo cada vez más atrapado en la mecánica del consumo y ya a nivel global, hace que la necesidad de darle una explicación distinta al sentido de la existencia del hombre sobre la tierra sea cada vez más urgente y más grande. Entonces ahora toda esa cantidad de influencias que llegaron desde los 60s por la India se hicieron muchísimo más grandes en lo que es el concepto de lo que hoy se tiene de cultura y de espiritualidad. Entonces, habíamos dado algunos de los puntos sobre los cuales empezaron a cambiarse los paradigmas. Los paradigmas son los referentes que una cultura tiene sobre sus valores. Eso es un esquema, digamos, que utilizaba Kuhn para hablar de cómo están hechas las columnas sobre las cuales se edifica el pensamiento de una sociedad y de un tiempo. Entonces, el contacto con la India cambiará los referentes de lo que va a ser en ese momento la cultura occidental y cada vez los amplía más. Nosotros tocamos los puntos de la salud desde el punto de vista del yoga, de la energía, de la espiritualidad y de la relación entre los cuerpos sutiles y los cuerpos físicos. Tocamos la parte del conocimiento desde el punto de vista de una conciencia universal mucho más amplia, que fue lo que nos llevó a la ecología. Tocamos la parte de la música y la influencia en la sonoridad que eso le dio a Occidente, pero
el conocimiento y el contacto con la India es muchísimo más amplio y es creciente. Solamente tocamos algunos de los puntos en los cuales empieza a darse esa comunicación entre los dos hemisferios que componen la cultura planetaria, Oriente y Occidente, y cómo Oriente para nosotros es la India, y es un referente cada vez mayor de peregrinaciones, de ashrams, de lugares a donde se va a buscar eso que todos tenemos adentro, pero que pues toca ir hasta allá para poderlo mirar. Entonces, eso es una parte de lo que estábamos viendo. Y habíamos visto que un punto importante de contacto fue el conflicto de Bangladesh, porque precisamente la ayuda que se pide para recolectar fondos para Bangladesh en el momento en que están siendo cercados por hambre, produce ese contacto, digamos, lo hace mucho más visible en la medida en que Ravi Shankar entra en contacto con George Harrison y George Harrison organiza el concierto para Bangladesh. Esto hace parte, digamos, de la manera como Occidente está empezando a ver a la India. La idea que Occidente tiene de la India, pues por supuesto, es occidental. Entonces está mediada por todas sus formas de entender el mundo y dentro de eso se va influenciando por la profunda espiritualidad de la India, y el hinduismo va extendiéndose a lo largo de diferentes cosmos a los que ya ha habitado desde hace más de 7.000 años. Los conflictos de la India en la era moderna continúan en medidas muy grandes y cada vez se van a tocar más con los conflictos geopolíticos que en este momento empiezan a ceñirse sobre los tiempos y sobre el Asia Central. Entonces, en el momento de la partición de la India se produce la creación del Pakistán, que habíamos hablado, y cómo el Pakistán, que era un estado musulmán, y se hace como un estado islámico porque se consideraba que bajo la aplastante mayoría hindú ellos consideraban que no podían tener garantía de derechos, entonces se produce la partición del Pakistán a pesar de todos los esfuerzos que hizo Gandhi para que no fuera así. Entonces se parte con el Pakistán y habíamos visto cómo quedaba un Pakistán en Oriente y otro en Occidente, separados por 2.000 kilómetros de la India, y cómo el Pakistán oriental era Bangladesh, que sería después Bangladesh, es la parte de Bengala, es una parte de Bengala, y cómo la otra parte es el Pakistán, lo que se conoce como la República Islámica de Pakistán. Cuando estalla la Guerra Fría, en todo el marco de la Guerra Fría, Nehru es el arquitecto de la India. Él es el que va a crear la era moderna, además porque a Gandhi lo matan. Patel va a morir muy cerca de la época de organizar la India, así que al que le tocó fue a Nehru. Entonces Nehru organiza la India como puede, y eso es una cosa muy impresionante, organizar la India y tratar de que no se le desintegre cuando había reclamaciones de autonomía por parte del Punjab, por parte de los Sikhs, cuando había reclamaciones de varias formas de independencias o de autonomías, que la Cachemira, que el Punjab, que Pakistán, uno en un lado y otro en el otro, eso estaba grave. Tratar de modernizarla, tratar de concebir un proyecto en el mundo de la Guerra Fría. Los retos que atravesó Nehru fueron enormes. Entonces él trató de diseñar la cosa en los siguientes términos, en términos no alineados, es decir, tratando de evitar la bipolaridad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y eso fue lo que lo llevó al contacto con Nasser y al contacto con Indonesia y al contacto con Tito, y empezar a proyectarse como los pueblos del tercer mundo, como una nueva mirada. Esa es la idea, y además ellos querían hacer una especie como de socialismo en la medida en que trataran de planificar la economía hindú en términos como parecidos a los planes quinquenales, digamos algo así como de ese estilo, para tratar de organizar esto de alguna manera. Entonces eso es lo que quería Nehru, y él trata de modernizar la India. Pero entonces ahí se le atraviesan un poco de conflictos que no dependen de él y que van a hacer las cosas muy complicadas. Entonces, uno de los conflictos que va a atravesarse es, primero, la Guerra Fría hace que los Estados Unidos en un principio apoyen a Pakistán, porque consideran que Pakistán está más cerca de sus intereses que la India, que podría inclinarse más hacia la Unión Soviética. Y el Pakistán cuenta con el apoyo norteamericano para su proyecto de país. Pero va a haber una situación que va a cambiar el equilibrio de los acontecimientos, y son los conflictos con China.
China, en su proceso de expansión, va a tomarse una parte de la Cachemira. Y al tomarse una parte de la Cachemira se le mete el rancho a la India. La Cachemira, por un lado, la quería Pakistán, porque gran parte de la población es pakistaní. Pero la Cachemira estaba en manos de la India y estaba gobernada por un raja hindú en ese momento. Entonces quería ser una provincia autónoma, pero al ser invadida militarmente por Pakistán, inmediatamente fue invadida militarmente por la India. Empezó la primera de las guerras de Cachemira. Cachemira quedó bajo la India. Pakistán la reclama y China se lleva un pedazo, mejor dicho, 1, 2, 3 por mí. Están en la mitad de la pelea y llegan los chinos y ran, un pedazo para ellos. Y todo el mundo quedó frío. ¿Y cómo? Pero ¿y se los llevaron? Y pues sí. Entonces un pedazo de la Cachemira lo tienen los chinos y eso inmediatamente produjo un desconcierto muy grande porque los chinos estaban dentro de la idea del proyecto de los no alineados en un momento dado. Entonces ahí había conflictos que podían desestabilizar ese pedazo del bloque. Nehru intentó evitar que la gente supiera lo de la Cachemira, pero pues eso sí es ocultar el sol con las manos. Entonces eso se va a saber tarde o temprano. Y cuando se produce, digamos, hay un conflicto, empieza a producirse un conflicto con la China, un conflicto latente que está ahí. Entonces la China lo que va a hacer es que la China se está expandiendo, avanza sobre una parte del territorio de la Cachemira después de haber dado una voz de apoyo a los hindúes y sin embargo se lleva la Cachemira, un pedazo de la Cachemira. Y por el otro lado, la China, con su proyecto, el proyecto de la Revolución China es un proyecto no religioso. A ellos les interesa combatir las religiones porque son una esencia fundamental de la historia milenaria de la China. Entonces, para combatir las religiones, van a combatir los centros donde las religiones tienen sus fundamentos principales. Y uno de los centros donde las religiones tienen su fundamento principal es el Tíbet. Entonces, en 1950 invade la China al Tíbet. Y al invadir el Tíbet, empieza, digamos, en esa primera parte, del 50 al 59, hay una autonomía del Tíbet todavía bajo la invasión china, pero con cierta autonomía. De todas maneras, el intento de imponer la cultura china sobre la tibetana va a llevar a un levantamiento en el 59. El levantamiento del 59 va a ser aplastado terriblemente por los chinos. Esto significa que muchas personas van a ser reprimidas, que van a obligar a los monjes a casarse, a renunciar a sus votos, a humillarlos en público, a sacarlos de los lamasterios. Ese budismo que es el budismo amarillo, que es una tendencia del budismo que se desarrolla en el Tíbet, que es otra vía, que la representa como máximo poder el Dalai Lama. Ese budismo va a ser aplastado por los chinos en el Tíbet para tratar de aplastar el núcleo del budismo, porque es que hay dos núcleos del budismo en este momento en esa zona. Uno queda en el Tíbet y el otro en Sri Lanka. Entonces trataron los chinos de aplastarlo y eso es lo que va a provocar la huida del Dalai Lama. El Dalai Lama va a huir hacia la India con miles de refugiados que van a huir detrás del Dalai Lama. Entonces esto mete a la India en un paseo que no tenía que ver estrictamente con ella, pero el Dalai Lama se encuentra en la India. Y el Tíbet del exilio se encuentra en la India. Y eso la vincula con el drama, digámoslo así, sin comerlo ni beberlo, pero ahí está. Entonces se encuentra en ese momento en la India el Dalai Lama y esta idea de aplastar el Tíbet, de aplastar su cultura, de pasar por encima de ellos, de irrespetarlos, de humillarlos, va a generar una reacción muy grande en el mundo, pero aún la situación no ha cambiado. El Dalai Lama sigue en el exilio
y sigue, digamos, la cultura tibetana sigue amenazada e intervenida por la expansión del proyecto chino. Y los chinos lo que quieren es recuperar los límites de la era Han. Y en la era Han, pues ellos eran la mitad del Asia. Entonces, pues están en ello, es su proyecto, y dentro de ese proyecto está el Tíbet. Es un territorio muy pequeño montado en la mitad del Himalaya, pero es el corazón del budismo. Y tiene una fuerza mística gigantesca, y es el camino del budismo amarillo, y es el camino de una espiritualidad muy poderosa, que a un proyecto que le interesa evitar cualquier brote de religión, esto le constituye una amenaza, lo mismo que lo que va a ser la secta del Tao, del Falun Gong. Entonces, el Tíbet se encuentra aplastado. Las posibilidades de que eso cambie no son muchas en este momento, porque el poderío de la China es cada vez mayor y su capacidad de unificación con respecto a sus límites imperiales es cada vez mayor. El Tíbet no tiene más fuerza que la que pueda movilizar a nivel de opinión pública, y eso es lo que ha venido haciendo, y dar a conocer al mundo la espiritualidad del Dalai Lama, la espiritualidad del budismo, del desprendimiento, de la senda de la sabiduría, es todo lo que pueden hacer. Pero esto involucra a la India. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los Estados Unidos ven que la China puede eventualmente amenazar a la India, y ellos están en plena política de la Guerra Fría y en plena política de contención, y están en ese momento en uno de los periodos más álgidos. La Guerra Fría empieza con Rusia en Europa, se extiende hacia el Asia con la Revolución China y va a llegar a América Latina con la Revolución Cubana. Entonces, cuando la Revolución China estalla, Estados Unidos empieza a ver que se está produciendo un bloque socialista en el Asia grandísimo, que pasa por los 22 millones de kilómetros cuadrados de la Unión Soviética, más los 9 millones de kilómetros cuadrados de la China, y arranca de ahí para abajo. Entonces quieren poner una especie de dique que sea la política de contención, de First Dulles. Eso es precisamente lo que va a hacer. Entonces su interés ya no es enemistarse con la India, porque de pronto pueden necesitar a la India para tratar de que la China no se expanda. A pesar de que la India tiene bastantes más nexos con la Unión Soviética de lo que tiene con los Estados Unidos, deciden tener una política más bien moderada. ¿Eso qué quiere decir? Que Pakistán queda ahí más o menos solito, ¿ve? Pakistán contaba con el apoyo norteamericano para todos sus proyectos, y ahora no es que no lo apoyen, pero no lo van a apoyar en un conflicto contra la India, y no es que los conflictos de Pakistán son básicamente contra la India. Entonces eso a Pakistán le daña el caminado, y a la India se lo mejora, porque no es que la vayan a apoyar directamente, pero tampoco la van a atacar. En el caso de un conflicto entre la India y Pakistán, ya no atacarían a la India, porque les interesaría más bien tenerla de reserva para poder contener el avance chino, que es lo que sí se les vuelve una prioridad dentro de la política de la Guerra Fría. Entonces, ¿eso qué hace? Que a pesar del apoyo norteamericano a los pakistaníes se sientan que a la hora del té están solos, y poco a poco van mirando hacia el Asia Central, donde están sus hermanos los pashtuns en Afganistán, y eventualmente ellos van virando hacia el Islam. Al fin y al cabo ellos son una república islámica. Entonces Pakistán siempre va a oscilar entre la modernidad y el laicismo y el mundo y el proyecto islámico, porque ellos se constituyen como un estado teológicamente islámico. Entonces más adelante ellos van a ir virando hacia Afganistán, y en el momento en que se produzca la invasión soviética de Afganistán, ellos van a apoyar a los afganos. Es más, desde Pakistán es que entrarían las tropas norteamericanas para apoyar a los que estaban peleando contra los soviéticos, a los afganos contra los soviéticos. Desde ahí es que arrancan y desde ahí están las bases. Entonces ellos van a verse vinculados en la guerra con Afganistán contra los soviéticos, los pakistaníes. Y los pakistaníes después van a apoyar a los talibanes. Entonces, porque además son pashtun unos y otros, ¿no ve que son el mismo combo? Entonces Pakistán se va a ver metido con los talibanes, que como en un principio con el apoyo de los Estados Unidos pues estaban divinamente en Rambo 3, arrancaban desde ahí sin problema. Es desde Pakistán que Sylvester Stallone va a entrar. Pero cuando se voltea la marea,
y va a pasar todo lo que ha pasado, y después de que salgan los soviéticos de ahí, Pakistán queda en fuera del lugar, que es donde está ahorita. Entonces, ellos, digamos, ellos apoyaron el proyecto talibán, y lo apoyaron entre otras cosas porque son pashtuns, lo mismo que los talibanes, que de donde salen los talibanes, porque no todos los pashtuns son talibanes, pero los talibanes sí son de la etnia pashtun. Y los pakistaníes son pashtun, son el mismo pueblo separado por una frontera que corrieron los ingleses en la época en que quisieron adelantar su imperio hasta el paso Khyber. Entonces, esto vincula a Pakistán con el corazón del Asia Central en sus conflictos, y lo tiene en este momento en vilo, en veremos, porque está entre dos fuerzas. Está entre la fuerza pashtun, que es su propio pueblo, que son sus hermanos, y está entre la fuerza norteamericana, que de una u otra manera siempre los ha apoyado o siempre los ha tenido estratégicamente dentro de su zona de influencia. Y están entre dos aguas los pakistaníes ahorita, y cualquiera que sea el desarrollo de los acontecimientos del Asia Central los involucra directamente, lo quieran o no lo quieran, por los avatares de su historia. Entonces, ahora, y con la India siguen mal. La India les ganó la guerra contra Bangladesh. La India tiene la Cachemira y ellos no. A ver, y se pueden poner todos los bravos que quieren, pero la India tiene la Cachemira y ellos no la tienen. Y ambos tienen armas nucleares. Tanto la India como Pakistán tienen armas nucleares para defender la Cachemira. Entonces, eso es una zona de conflicto permanente, porque ahí no se ha podido arreglar nada. Entonces, que los pakistaníes, allá ese era el imperio del Gran Mogol, y era el imperio de toda la época del desarrollo del mundo musulmán en la India, pero también era el sitio donde le había dado a Parvati, le había dado Shiva el secreto de la inmortalidad. Entonces, en la gruta de que recorre la Cachemira. Entonces, las relaciones religiosas de unos y otros y los tamaños de población que habitan la Cachemira hacen que esa reclamación por ahora no tenga salida. Eso es una parte. Eso le va a tocar a Nehru. Entonces a él le tocó pues lo grueso, organizar la India, crear los distritos lingüísticos, delimitarla, modernizarla. Entonces dice, bueno, vamos a hablar inglés todos aquí porque ¿qué hacemos? Ellos tienen una mano de idiomas, la cosa más impresionante. Entonces dice, aquí nos toca pues como comunicarnos, porque es que si no, ¿cómo vamos a hacer? Los idiomas son muchísimos, son más de 10 lenguas las que se hablan allá. Entonces, y la composición de los idiomas es muy diversa. Entonces, por eso mismo, como son tantos y de tantas maneras, decidieron que el idioma oficial es el inglés. Pero mire, idiomas oficiales hay: el hindi, el inglés, el talego, el bengalí, el marathi, el tamil, el urdu, el guarjati, el orilla, el punjabí. Esas las oficiales. Hay 25 lenguas dravidianas, austroasiáticas y sino-tibetanas en la India. Entonces, pues, vamos a hablar en inglés aquí como para ponernos de acuerdo, pues, como con algo. Eso es lo que Nehru organiza. Empieza los planes de desarrollo y empieza los distritos lingüísticos para poder organizar esto de alguna manera. Le toca el conflicto con la Cachemira, le toca el conflicto con el Pakistán, le toca el conflicto con la China. Todo eso le toca a él. Entonces, él muere en el 61 y con él empieza la dinastía Gandhi, porque después de un breve lapso de 18 meses de Sastri, lo va a suceder Indira Gandhi. Indira va a ser la madre de la India. En total, ella va a gobernar cerca de 20 años en la historia política de la India, y va a ser seguidora de Nehru, y va a ser su hija, y va a ser una figura muy importante dentro de todo el espectro de la formación de la India moderna. Ella va a continuar el mundo de la modernización de la India, va a ser reconocida como una de las principales mujeres, digamos, en la historia de los gobiernos de mujeres en el siglo XX. Indira va a ser muy, digamos, muy respetada por su pueblo, y va a tener toda una influencia poderosísima. Pues imagínense, ella va a gobernar uno de los países más grandes del mundo. Y en estas tierras hay una cantidad de gobiernos de mujeres, porque mujeres van a gobernar en Sri Lanka, inclusive desde el 58 van a gobernar allá. La primera mujer gobernante va a ser en Sri Lanka. Van a gobernar en Pakistán. Benazir Bhutto, la hija de Ali Bhutto, va a gobernar en Pakistán. Indira va a gobernar en la India. Entonces, Indira Gandhi va a tener todo un espectro, pero ella va a enfrentar un problema que le va a costar la vida.
el problema del separatismo Sikh en el estado del Punjab, y eso es lo que vamos a ver después. Gandhi le va a tocar la guerra de Bangladesh, que fue la que ella ganó, digamos, el apoyo militar a Bangladesh para que se separara de Pakistán Occidental. Le va a tocar todo eso. Y le va a tocar una circunstancia que va a determinar hasta 1984, es cuando ella va a morir. Resulta que habíamos hablado cómo en tiempos anteriores había llegado un gurú en el siglo XVI, un gurú llamado Nanak. Entonces Nanak va a fundar una nueva doctrina. Habíamos hablado de que Nanak vivía en una aldea en Tubalí, al oeste de Lahore, y que él empezó a tener una cantidad de seguidores, y un día él se metió en la laguna, en un lago, y salió del agua 5 días después. Entonces ya todo el mundo lo daba por muerto, ¿no? Entonces él dijo que había visto el rostro de Brahma, y que Brahma no era hindú ni musulmán. Entonces todo el mundo dijo, entonces, no es hindú ni musulmán. Y empezó a predicar un acercamiento entre el hinduismo y el islam como religiones. Y va a tener seguidores de unos y de otros, y va a fundar la secta de los Sikhs. Los Sikhs van a tener en el templo dorado de Amritsar su centro religioso, espiritual, vital, político, de todo. O sea, el corazón del mundo Sikh es el templo de Amritsar. Y entonces vienen desde ese momento. Cuando Nanak va a morir, hindúes y musulmanes lo reivindican como suyo. Y es cuando le preguntan que cómo lo van a enterrar, si al rito hindú o al rito musulmán, si lo creman o lo entierran en la tierra. Entonces es cuando él dice que le pongan flores frescas al lado y lado, que los hindúes le pongan flores y los musulmanes también, y las flores que amanezcan más frescas, así es que va a quedar. Al otro día, ambas flores están frescas. Entonces con eso se comprueba que ni uno ni otro albergaba el corazón de Nanak, sino que el corazón de Nanak estaba compuesto por las dos religiones, y esta aproximación da una mirada que mezcla el hinduismo con el islam. Esos son los Sikhs. Los Sikhs se reivindican descendientes de los dravidianos, o sea que están allá desde el principio de los tiempos, antes de la llegada de los arios. Y los Sikhs tienen su templo allá. Los Sikhs que viven en el Punjab. El Punjab es este estado riquísimo que siempre fue el de granero de la India, y que siempre ha sido además un estado, desde la partición se han querido separar, pues ellos son un estado muy, muy poderoso a nivel económico. Ese estado quedó roto por la mitad con la partición de la India y la creación del Pakistán, y quedó un Punjab en Pakistán y un Punjab en la India, y quedó un lío armado ahí, y los Sikhs no fueron notificados de que iban a partir la India. Vaya, partieron la India y no nos dijeron. Entonces desde ahí los Sikhs están en guerra. Los Sikhs que toda la vida compartieron hindúes y musulmanes esa tierra en sana paz, porque a través de Nanak se encontraban espiritualmente, van a entrar en guerra profunda en el momento en que se produce la partición. La partición va a generar una serie de conflictos que ellos no tenían, y les van a armar un poco de problemas que ellos no tenían antes. Entonces, de la partición para acá están en guerras y han querido ser separatistas y autonomistas. Cuando plantean un separatismo en serio,
y el separatismo del Punjab sería que se llevaron el granero de la India. Indira contesta a la rebelión del separatismo con la entrada de los soldados al templo dorado de Amritsar, y ahí van a morir más o menos 400 sikhs a manos de los soldados de la India. Y eso es imperdonable para ellos, porque fue un ataque al templo dorado cuando estaban en ese momento en oración. Entonces, cuando usted empieza a mezclar lo religioso y lo político, eso se vuelve una cosa muy complicada ahí, porque ese ataque al templo dorado para ellos no solo es el asesinato, pero es sobre todo la profanación de su lugar religioso más importante. Y tan de malas que Amritsar además fue el lugar donde se produjo esa masacre grandísima del general Dyer en tiempos de la lucha por la independencia de la India, que fue cuando el tipo le disparó a la multitud en pleno, y cuando él dijo que él era consciente de que esa era una multitud y todo, que fue uno de los escándalos más grandes durante la época de la lucha de independencia, que deslegitimó mucho del Imperio Británico, fue la matanza de Amritsar a manos de Dyer. Pues allá mismo en Amritsar se produce el allanamiento del Templo Dorado, y ese allanamiento del Templo Dorado con los 400 muertos va a brotar la herida del pueblo sikh, y eso no se lo van a perdonar jamás. En 1984, un jefe de la guardia personal que era sikh asesina a Indira Gandhi. Indira Gandhi es asesinada, y esto va a generar un dolor en la India profundo, y por supuesto los conflictos religiosos en ellos son muy fuertes, además con esos tamaños de población. Entonces eso hace que a la comunidad sikh la atacaran en esa época, y una cantidad de muertos entre los sikhs a manos de los hindúes, que los atacaban por haber matado la madre de la India, que es Indira, y eso fue uno de los funerales pues más sentidos, porque para ellos era la figura de la madre. Y eso, ella tenía 2 hijos, uno de ellos va a morir antes, que fue lo que a ella le dolió el corazón, y otro tipo que no tenía ganas de gobernar, que era, no dicho, él había crecido para otra cosa, y era el segundo, y era un tipo que era piloto, él lo que había estudiado era para aviador. Es al que le va a tocar Rajiv Gandhi. Continúa la dinastía, hijo de Indira, nieto de Nehru. Rajiv Gandhi continúa la dinastía y va a gobernar la India bajo la égida de su madre. Él siempre llevaba el retrato de su madre para dirigirse a su pueblo, porque era el hijo de la madre de la India. Era, una cosa así muy, muy, muy profunda. Ahora, todas estas, el que está gobernando es el Partido del Congreso, que fue el partido que hizo del Congreso Nacional Indio, que fue el que dirigió el proceso de independencia. Entonces el Partido Nacional, el Partido del Congreso, va a ser como una especie de PRI, haga de cuenta, como el PRI en México. Va a ser un partido que va a gobernar toda la historia política de la India hasta los 90, ¿sí? Va a ser desde la independencia, desde el 47 hasta los 90, es el Partido del Congreso el que va a gobernar como el PRI en México. La India va a ser una democracia todo el tiempo. Lo que pasa es que este es un partido con un nivel de consenso grandísimo, porque fue el que organizó toda la lucha de la independencia. Pero hay otros partidos y otros grupos políticos que en este momento son mucho más notorios. Pero la idea es que, ellos organizaron todas las cosas como han estado, de una manera parecida como el PRI México. Es de eso, después cuando se desgasten y se corrompan y todo eso, pues van a perder la hegemonía, pero van a tener legitimidad por muchísimos años, y son una parte importantísima de la formación de la India actual. Y la India, pues además, porque el otro reto es que la India se vuelve una democracia con esos tamaños de población, y que todavía se conserve como tal. Eso es mucho chiste, le digo, porque eso es una población gigantesca. En la época de la independencia eran como 450 millones y hoy son 1.000 millones. Entonces, bueno, gobiérnemelo saber. Entonces resulta que Rajiv gobierna dentro de los lineamientos de la familia Nehru, dentro de la política y del esquema del Partido del Congreso, y se hace cargo de la India. Y él, va a continuar todo este proceso de modernización, y hay un momento en que él pierde las elecciones. En el 89 él va a perder las elecciones porque, precisamente por el fenómeno de mucho tiempo en el poder un partido,
que se corrompe, se burocratiza, le pasa lo que le pasa a la gente que lleva mucho tiempo en el poder. Entonces hay un momento en que ellos, igual que el PRI también, van a empezar a corromperse por un fenómeno de desgaste en el poder. Entonces, hay un momento en que Rashid va a perder las elecciones en el 89, pero las pierde el partido del Congreso, y empiezan a formarse muchas fracciones que en ese momento empiezan a buscar un espacio político. Y él está en trance de volver a ganar las elecciones. Va a tratar de volver a gobernar. Y en el 92 él está viendo a ver cómo vuelve a ganar las siguientes elecciones y tal. Y entonces resulta que en ese momento él se va a enfrentar a otro problema serísimo. El otro problema serísimo son los tamiles, es el problema de Sri Lanka. Sri Lanka es un lío grande. Sri Lanka traduce lágrima de la India, que es una tierra poética y preciosa. Entonces, en Sri Lanka hay una montaña que se llama el Siripanda, y en el Siripanda, desde el punto de vista hindú, lo llaman el pico de Adán. Entonces, los hindúes dicen que eso es sagrado por Shiva, porque es uno de los puntos de reencarnaciones y nacimientos de Shiva. Los budistas dicen que la forma de huella que tiene la cima del monte Siripanda es la huella de Buda. Los cristianos dicen que la forma de huella que tiene la punta de la montaña no es la huella de Buda, sino de Santo Tomás, cuando llevó el cristianismo a Oriente. Y los musulmanes dicen que en Siripanda se refugió Adán luego de ser expulsado del paraíso. A ver cómo le queda el ojo. Todo el mundo reivindica el origen sagrado del Siripanda en Sri Lanka. Mientras tanto, pasaron por allá primero los portugueses, luego los holandeses y luego los ingleses. Los ingleses hicieron el sembrado de té que hace conocer al mundo el té de Ceilán. Ceilán fue como se llamó Sri Lanka hace poquito. Desde todo el tiempo se conoció como Ceilán y después ellos se rebautizaron Sri Lanka, se repusieron ese nombre. Allá hay dos tipos de población. Hay una población singalesa budista y hay una población tamil hinduista de diferentes tiempos históricos. Y ellos van a entrar en un profundo conflicto porque los singaleses van a tener el predominio sobre la isla y eso va a hacer que los tamiles estén en pugna con ellos. La pugna de estas dos concentraciones étnicas religiosas que caracterizan el mundo de Sri Lanka va a tener que ver directamente con la vida y la muerte de Rajiv Gandhi. Entre estas comunidades, de ahí vienen los singaleses, que son los que llegan, ellos son una migración de la India, ellos la mayoría son entre el 70 y el 75% de la población, y ellos son budistas, y los tamiles vienen del sur de la India, y ellos son hinduistas. Los tamiles van a llegar después. Los tamiles habitan la isla de Jaffna, que es el norte de todo lo que es Sri Lanka. Entonces va a haber un predominio, digamos una hegemonía de los singaleses sobre los tamiles. Y en un principio la India había apoyado a los tamiles, pero luego va a apoyar a los singaleses. Entonces, cuando se va a producir el idioma oficial, se va a volver el singalés. Y cuando los singaleses empiecen a crear una constitución, ellos se rebautizan y empiezan en el 71 y luego en el 77, ellos empiezan a crear su constitución y cuando crean la constitución excluyen a los tamiles y la lengua que se va a hablar es la singalesa. Entonces, en ese momento, ahora, los tamiles son una comunidad importante del sur de la India.
Y los tamiles habían sido muy importantes en los tiempos del té de Ceilán, y los ingleses se habían apoyado en los tamiles en el tiempo en que estuvieron en Ceilán con las plantaciones de té, y en esa época muchísimos tamiles procedentes del continente habían llegado como trabajadores a Sri Lanka, no de los originales que habían estado desde el principio, sino que llegaron después. Entonces, cuando se produjo esta constitución singalesa, se excluye la lengua tamil y empiezan a deportar a los tamiles que venían del continente y que ya llevaban 5 y 6 generaciones en Sri Lanka, diciendo que ellos realmente no pertenecen a esa tierra, sino que vienen del continente. Se va a producir una rebelión tamil contra esta situación. Esa rebelión tamil va a ser, digamos, aplastada, y Rajit va a apoyar a los singaleses. En un principio habían apoyado a los tamiles, pero luego, la India en un principio, pero luego va a apoyar a los singaleses contra los tamiles, y los tamiles van a desarrollar un grupo de lucha, un grupo terrorista que se van a llamar los tigres tamiles, digamos, y estos van a ser, una vez volaron un avión con 170 personas, mejor dicho, esto se va a volver un guerronón, la cosa más impresionante. Y los tigres tamiles, pues son un pueblo acorralado también. Entonces, la actitud de Rajit de favorecer a los singaleses frente a la minoría tamil, cuando en otras épocas los tamiles habían recibido el apoyo del continente. Digamos, la India está metida en el problema de Sri Lanka porque es que unos y otros vienen de allá, tanto los tamiles como los singaleses. Unos y otros son originarios de allá, es un resultado de su propia historia, entonces está metida en la mitad del conflicto. En el momento en que Rajit apoya a los singaleses desde el continente y no apoya a los tamiles, los tigres tamiles planean el asesinato, y Rajit va a morir asesinado por el conflicto entre tamiles y singaleses. Por Sri Lanka, como Indira va a morir asesinada por el conflicto de los Sikhs. En el momento en que Rajit quería volver a tomar el poder, volver a tener elecciones y tal, cuando estaba en ese trance, lo mataron. Y ahí termina la dinastía de los Nehru. Ahora, lo que hay es una serie de partidos políticos que empiezan a buscar una presencia en el escenario político de la India. Partidos que representan muchas cosas de su gran diversidad. Entonces, por ejemplo, hubo un gobernante hace poco de la secta de los intocables, de la casta de los intocables, es decir, de los descastados. Eso nunca había pasado en la política de la India. Y hay un gobernante que no, es musulmán, no gobierna como musulmán, pero es musulmán. Es decir, hay una diversidad. Ahora, en el espectro político actual de la India hay de todo. Hay grupos nacionalistas hindúes que quieren, digamos, un predominio del hinduismo y que propugnan por una tendencia de esas. Esa es una tendencia dificilísima de manejar porque es una tendencia que excluye las otras poblaciones de la India, que son muchísimas. Entonces, en este momento hay una diversidad de gobierno de la India, y es la era post-Gandhi. Están como la era más allá del partido del Congreso, con todos los grupos políticos que en este momento hay, y la India acercándose hacia el mundo moderno. Entonces, en la India pasan muchas cosas al mismo tiempo porque es una realidad múltiple. En la India, la sociedad industrial no logró integrar una población de ese tamaño. Entonces, como no logra integrar una población de ese tamaño, hay muchísima miseria de la que puede haber en un país con 1.000 millones de habitantes, donde no hay un proyecto industrial donde quepan todos. No cabían desde el principio cuando llegaron las manufacturas inglesas, imagínense ahora. Entonces, eso por un lado, o sea, hay un margen de pobreza grandísimo. Por el otro lado, hay unos márgenes de desarrollo enormes, porque resulta que la India es en este momento una de las potencias más importantes a nivel de sistemas en el mundo entero. Son los grandes ingenieros de sistemas, y en el pueblo más miserable de la India, en el lugar más apartado, polvoriento y caluroso, donde ni se devuelvan los vientos porque no alcanzan a llegar, hay internet. En todas partes de la India hay internet. Todo el mundo se comunica en la India por internet.
y los trenes atraviesan toda la India de extremo a extremo con su gigantesco paisaje de subcontinente, y tienen la industria cinematográfica más grande que hay fuera de Hollywood. Es impresionante la industria de cine de la India, y ellos son adoradores del cine. Ahorita mismo hay una película maravillosa que se llama La Boda, que da todos los contrastes en Delhi entre la India ancestral y la India moderna. Entonces ellos tienen varias capas de eras históricas en su mundo actual. Entonces hay santones desnudos en las piedras que se han desprovisto del yo y de todo lo demás. Hay budistas, hay lamas, hay ingenieros de sistemas, hay hinduistas, hay tradiciones, todas las tradiciones están vivas. Hay dramas, por ejemplo, de población muy grandes, porque hay un sitio donde la población se creó, ya es tan grande, un sitio en una parte de Bengala, que ya llega al límite de donde están los elefantes. Entonces los elefantes, como ya llegaron al límite de sus tierras, los elefantes pues pasan por encima de las tierras y muchas veces matan a la gente porque son muy grandes. Entonces se enfrentan contra los elefantes por sus cosechas, y resulta que terminan matando a veces a los elefantes en esas guerras que se producen de ellos con los elefantes y los elefantes contra ellos. Pero el drama es que todos los de esa región son adoradores del dios Ganesh, que es el elefante, y adoran al dios Ganesh y les toca enfrentarse con los elefantes por las cosechas. Entonces están todos los cultos al dios Ganesh, los grandes festivales, lo que es el baño en el Ganges. El baño en el Ganges es para purificar el alma. Entonces ahí mismo están las cenizas de toda la gente que ha sido cremada. Entonces desde el punto de vista higiénico la gente lo puede ver muy complicado, pero es que no es el cuerpo el que se están lavando, es el alma que se purifica con el río sagrado del Ganges. Entonces la India tiene muchas realidades, tantas como usted pueda ver y más allá de las que se pueda imaginar. Hay pobreza, hay desarrollo, hay riqueza, hay espiritualidad, hay misteria, hay modernidad. Está entre lo diverso y el desarrollo. Entonces, como no hay, el mundo industrial no puede integrar tanta gente, entonces mucha gente está desamparada y lo único que tiene para poder sobrevivir es su propia familia. Entonces, como los hijos son los únicos que los van a cuidar, en el mundo donde la sociedad industrial no puede integrar a todo el mundo, los únicos que lo salvan a usted son los familiares. Entonces, entre más chiquitos tenga usted, pues más posibilidades tiene de sobrevivir usted y ellos en el futuro. Entonces, pues más gente hay. Y entre más gente haya, pues menos se puede integrar al proyecto industrial porque no ve que son muchos. Entonces, ese círculo no se ha podido romper y ellos son muchísimos, pero muchísimos. En este momento realmente son una población, son la segunda población del planeta después de la China, que son palabras mayores. Y actualmente pues son realmente uno de los pueblos más grandes. Tienen 1.029.995.145 mil millones de habitantes. Son 1.000 millones de habitantes en este momento en el planeta, y tienen ciudades como Bombay, donde hay 10 millones de habitantes, Delhi, las grandes ciudades como Calcuta. Entonces todas las diversidades de la India se pueden ver. En la Ciudad de la Alegría se veía un hombre que tenía un carrito donde carga a la gente, y era un privilegiado porque tenía un medio de sustento. Entonces hay todo, está la modernidad, están los autos, están las multitudes, están las grandes ciudades, sus núcleos urbanos son inimaginablemente grandes, están todos los climas de la tierra, están los monzones, está el Himalaya con toda la cantidad de conflictos que los liga con el Asia Central, está Sri Lanka al otro lado, completamente al otro lado, están lindando con todo. Es una realidad viva, evolutiva, donde se mezclan todas las formas de las diferentes etapas históricas, no solamente de su propia historia, sino de la historia de Occidente. Una síntesis de todo lo que ha pasado es lo que ellos son en este momento. No existen realidades que se puedan generalizar. Afectan a millones de personas por la diversidad y los tamaños de población, y sus problemas son tan grandes como su población es grande. Pero son los problemas que tienen todos los pueblos: problemas de fragmentación y de unidad, problemas de modernidad y de tradición, problemas de desarrollo, de progreso, pero también de espiritualidad y de proyectos. Una de las tierras más fascinantes de lo que es ahora el planeta Tierra es el subcontinente de la India, y de ella lo que tenemos que aprender de su espiritualidad y de su cultura apenas empieza a insinuarse para todo el caudal
de miradas y de enriquecimiento del mundo que esta gigantesca y maravillosa civilización tiene que aportar al mundo en el que nos encontramos actualmente. Esto apenas es un vistazo de lo que puede ser la India. Con todo lo que llevamos metidos allá, esto apenas es una brizna, un paneo, una miradita a una realidad tan profunda y tan compleja como un iceberg. Nosotros apenas vimos un puntico de lo que es la maravilla y la inconmensurabilidad de la cultura de la India. Es más un abrebocas, unas ganas de mirar a este complejo mundo, lo que hemos intentado hacer en este tiempo, recorriéndolo desde los pasos de Krishna y Vishnu. Entonces, con esto terminamos nuestro paso por la India y nos preparamos para ir a una región, ya no a un pueblo, sino a una región completa, donde el mundo se debate en muchísimas incertidumbres: el Medio Oriente, la Mesopotamia, la Palestina, Ur de Caldea, el pueblo donde nacieron las civilizaciones que han influenciado grandemente a Occidente, donde nacieron las ciudades y donde hoy el mundo tiene sus ojos. Es hacia donde nos dirigiremos desde la próxima semana. Entonces, desde la madre sagrada de la India, desde el Ganges, desde Krishna, desde Vishnu, desde Ganesh, desde Parvati, desde Kali, desde todas las diferentes reencarnaciones que tienen los dioses, desde el poder del hinduismo, desde la espiritualidad de la creación del cosmos, desde el concepto de la ecología, desde la belleza de Ganesh con su sabiduría, desde los Vedas, desde los Arios, desde los textos sagrados, desde el Bhagavad Gita, el Señor iluminado, el Señor de las iluminaciones, desde los poderosos soles de la India, y a través de todo este viaje por una civilización colosal. En la narración de Ana Uribe, en la asistencia técnica César Moreno. Y para ustedes, feliz domingo. Hoy es el último programa de la India actual. La vez pasada estábamos hablando de lo que ha significado y está significando para la cultura occidental el contacto con la India. Estábamos hablando de cómo a través de los movimientos de la contracultura de los años 60, a través de la necesidad de una espiritualidad y vivencias que llegaron desde los 60 por la India, se hicieron muchísimo más grandes en lo que es el concepto de lo que hoy se tiene de cultura y de espiritualidad. Entonces, habíamos dado algunos de los puntos sobre los cuales empezaron a cambiarse los paradigmas. Los paradigmas son los referentes que una cultura tiene sobre sus valores. Eso es un esquema, digamos, que utilizaba Kuhn para hablar de cómo están hechas las columnas sobre las cuales se edifica el pensamiento de una sociedad y de un tiempo. Entonces, el contacto con la India cambiará los referentes de lo que va a ser en ese momento la cultura occidental y cada vez los amplía más. Nosotros tocamos los puntos de la salud desde el punto de vista del yoga, de la energía, de la espiritualidad y de la relación entre los cuerpos sutiles y los cuerpos físicos. Tocamos la parte del conocimiento desde el punto de vista de una conciencia universal mucho más amplia, que fue lo que nos llevó a la ecología. Tocamos la parte de la música y la influencia en la sonoridad que eso le dio a Occidente, pero el conocimiento y el contacto con la India es muchísimo más amplio y es creciente. Solamente tocamos algunos de los puntos en los cuales empieza a darse esa comunicación entre los vínculos con lo sagrado, en vista del vacío de la propuesta
de las sociedades de consumo occidentales, un sector se va a inclinar hacia la India para la búsqueda de una nueva espiritualidad. La búsqueda de esa espiritualidad en la India nos muestra el contacto con otra forma del pensamiento y del cosmos, desarrolla el proyecto de la ecología, desarrolla la idea de un sentido de trascendencia más allá de lo que significa la gratificación inmediata del consumo, un sentido de la salud, de la energía vital, de los chakras, de la liberación interior, del desprendimiento. Estábamos viendo cómo el entrar en contacto con la India pone a Occidente en otra mirada totalmente distinta, y estábamos viendo cómo ese contacto se va a dar por Inglaterra y por Estados Unidos, lo que hace que rápidamente sea absorbido por el mundo occidental, porque entra por los núcleos y va a entrar a través del hipismo, va a entrar a través de aquellos que están buscando en su proyecto de vida un viaje hacia la espiritualidad, y desde ahí se convierte en el referente espiritual del mundo occidental. Y por el contacto de la India va a entrar el contacto de la China, va a entrar el contacto del Tao, va a entrar el contacto del budismo zen de los japoneses, va a entrar el contacto de un mundo muchísimo más grande, más amplio, al que habíamos llamado, en aquella época se llamaba conciencia expandida, hoy se llama nueva era, y cómo este contacto con esas formas de espiritualidad orientales es cada vez más profundo, más diseminado y más extendido en Occidente, porque las condiciones que llevaron a la búsqueda de esa trascendencia se han agudizado y se han profundizado y se han hecho cada vez más graves, es decir, la necesidad de una espiritualidad para darle sentido a un mundo cada vez más atrapado en la mecánica del consumo y ya a nivel global, hace que la necesidad de darle una explicación distinta al sentido de la existencia del hombre sobre la tierra sea cada vez más urgente y más grande. Entonces ahora toda esa cantidad de influencias, dos hemisferios que componen la cultura planetaria, Oriente y Occidente, y como Oriente para nosotros es la India, y es un referente cada vez mayor de peregrinaciones, de ashrams, de lugares a donde se va a buscar eso que todos tenemos adentro, pero que pues toca ir hasta allá para poderlo mirar. Entonces, eso es una parte de lo que estábamos viendo. Y habíamos visto que un punto importante de contacto fue el conflicto de Bangladesh, porque precisamente la ayuda que se pide para recolectar fondos para Bangladesh en el momento en que están siendo cercados por hambre, produce ese contacto, digamos, lo hace mucho más visible en la medida en que Ravi Shankar entra en contacto con George Harrison, y George Harrison organiza el concierto para Bangladesh. Esto hace parte, digamos, de la manera como Occidente está empezando a ver a la India. La idea que Occidente tiene de la India, pues por supuesto, es occidental. Entonces está mediada por todas sus formas de entender el mundo, y dentro de eso se va influenciando por la profunda espiritualidad de la India, y el hinduismo va extendiéndose a lo largo de diferentes cosmos a los que ya ha habitado desde hace más de